Bienvenidos, estamos en un capítulo más de nuestra serie sobre el nuevo, concretamente los Evangelios de la Pasión, concretamente un bloque de un ancla en la tormenta. Y concretamente el capítulo que tenemos que abordar es, yo he estado pensando en llamarlo de Herodes a Pilato, pero antes de que vaya de Herodes a Pilato, primero va a Pilato, o sea que tendría que ser Pilato, Herodes, Pilato. Y es el segundo juicio. Ya hemos visto en el capítulo anterior que el Sanedrín condena a Jesús por un motivo religioso. Pero, a continuación aparecen dos personajes, Pilato y Herodes. ¿Quiénes son? Bueno, Pilato fue uno de los procuradores romanos, concretamente el quinto, y que gobernó entre el año 26 y el año 36 de la era cristiana. Y efectivamente, Pilato era la persona que tenía la autoridad suprema dentro de la provincia romana de Palestina, concretamente lo que se refería a Judea. La historicidad de Pilato no tenemos ninguna duda de ella, pero por si había alguna duda, arqueológicamente se encontró hace poco en los años 60, pero vamos, relativamente en el siglo pasado, se encontró una piedra, concretamente en la capital de la provincia de Palestina, que no era Jerusalén, esa era la capital religiosa, sino que era Cesarea Marítima. Y ahí en Cesarea Marítima se encontró una piedra reutilizada en un escalón, una piedra anterior, en el que se citaba a Pilato como procurador. Y hay ninguna duda, se cita a Tiberio y se dice que es un monumento hecho por Pilato para conmemorar a Tiberio. O sea, no hay ninguna duda de la historicidad de Pilato. Lo que sí que hay algo que, lo siento porque voy a ser un poco iconoclasta, ¿no? Es decir, muchos que hemos estado en Tierra Santa nos hemos encontrado con que se hace un Vía Crucis, el Vía Crucis de, el camino de la cruz, entre lo que era la Torre Antonia y el sepulcro, ¿no? Bueno, pues resulta que aquí se parte de una idea que, lo siento, pero es equivocada. Es decir, ¿dónde estaba Pilato cuando ejercía como procurador en Jerusalén? Jerusalén, para los gobernantes romanos, era una ciudad sucia, que además era insalubre, donde hacía calor, tenía callejuelas estrechas, en fin, no tenía nada que ver con Cesarea, que era una ciudad que ya era más cosmopolita y era más acorde, además estaba junto al mar, con lo cual había más fresco. Es decir que iban a Jerusalén solamente en ocasiones concretas, cuando no tenían más remedio, cuando había una fiesta y había una serie de necesidades, ¿no? Es decir, cuando surgía la necesidad de aplicar lo que la administración de justicia requiriera, ¿no? Entonces, ¿dónde se alojaba Pilato? Bueno, pues por otros textos y por que se pueden deducir, incluso de Flavio Josefo, que es muy importante porque Flavio Josefo escribe prácticamente contemporáneamente a Jesús, lo que nos dice, y algunas referencias concretas que no puedo entrar en ellas, pues nos hace pensar que donde se alojaba Pilato era en el palacio del rey, es decir, en el palacio de Herodes. Y entonces uno puede plantearse, entonces, ¿por qué el Vía Crucis está de este a oeste y no de norte a sur, que sería prácticamente como tendría que ser? Bueno, pues sencillamente porque se pensaba que en la Torre Antonia era donde se alojaba Pilato, pero la Torre Antonia parece ser que era un sitio mucho más pequeño de lo que los arqueólogos pensaban inicialmente, y además era para un destacamento de soldados, pero no era útil como la vivienda del procurador, ¿no? Entonces probablemente se alojaba en el palacio de Herodes. De hecho, hace poco se anunció que se habían encontrado la parte correspondiente en lo que actualmente se llama la Torre de David, que hay una serie de ruinas, pero eso sería la parte del palacio de Herodes, pero también ahí se alojaba el procurador. Esto explica por qué Pilato manda a Herodes, pero lo tiene allí mismo, es decir, lo remite. Cuando se entera de que el reo, el reo, porque estaba ya condenado por el Sanedrín, es llevado para que sea, lo que querían era que lo condenara, pero para que fuera juzgado por la autoridad romana. Lo tenía muy fácil, pues simplemente
cuando en un primer momento le presentan a Jesús a Pilato, Pilato no sabe quién es. Y entonces le pregunta. Y cuando se entera, va preguntando a los que se lo presentan, y cuando se entera que es Galileo, dice, pues que lo juzgue el rey de Galilea, que es Herodes, que está allí, ¿no? Y dice además el Evangelio que estaban reñidos, pero que a partir de ese momento se hicieron amigos. Bueno, entonces ahí tenemos que Herodes es un personaje también muy llamativo. Lo primero que hace Pilato es quitarse el muerto de encima, ¿no? Él tiene un pequeño problema, y es que como autoridad romana no puede entrar en cuestiones religiosas. El Evangelio nos dice que Pilato sospecha que lo entregan y entonces la traducción malísima dice, lo han entregado por envidia. ¿Envidia de qué? Entonces nuestros amigos de la Studia Semita Novi Testamenti lo que dicen es que hay una palabra hebrea que se puede traducir como celos o como celo, y es completamente distinta la significación, porque celos podría ser traducido por envidia, pero celo se refiere al celo religioso. Es decir, entonces, si se tradujera correctamente de acuerdo con ese criterio, pues Pilato dice que sabía que lo habían entregado por celo, es decir, por cuestiones religiosas. Y él no quería entrar en eso. Los romanos respetaban, de los pueblos dominados, respetaban su idiosincrasia y sobre todo de carácter religioso. Entonces no querían entrar ahí porque eso era un avispero, era una forma de que la gente se sublevara facilísimamente. Entonces lo llevan a Herodes. ¿Pero quién es Herodes? Bueno, pues era hijo de Herodes el Grande. Este es Herodes Antipas, pues Herodes el Grande es el que había construido el templo de Jerusalén, y era hijo también de una samaritana. Los judíos consideraban que los samaritanos eran un poquito impuros, es decir, estaban mezcladitos y no se sabía muy bien pues si eran realmente creyentes o no. Pero encima Herodes era un individuo repulsivo, es decir, acordémonos de que Herodes fue denunciado por San Juan Bautista y como consecuencia le costó la cabeza. Este tema simplemente lo damos de pasada, no voy a entrar en detalles, pero sí que hay que ver que efectivamente San Juan, por una cuestión moral, que ahora se relativizan tanto, pues eso le cuesta la vida, y Jesús lo pone por las nubes, dice que es el más importante de los hombres nacidos de mujer. Entonces, bueno, pues Herodes era un personaje que tenía curiosidad, había sido formado en Roma y por eso tenía una buena consideración por los romanos. Y bueno, ¿qué es lo que hace con Jesús? Pues de momento lo que nos dicen los evangelios es que se pone muy contento porque dice, hombre, espectáculo, ¿no? Y Jesús además tenía fama de hacer milagros. Lo que le pide es que haga un milagro. Pero claro, Herodes era una persona que era mal considerada por todos los judíos en general y por Jesús en particular, porque era un hombre impuro, que estaba liado con su cuñada, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el interrogatorio de Herodes no merece que Jesús le conteste absolutamente nada. Y entonces Herodes pues lo desprecia, se burla de él, le coloca un traje, una túnica blanca, aunque se podría traducir también como brillante, pero una túnica blanca además tiene unas connotaciones muy divertidas, porque Herodes se había tenido que ganar el puesto de rey, dijéramos, y cuando le dicen que Jesús se ha dicho rey, pues le pone una vestidura blanca, o sea, lo convierte en un candidato, porque una túnica blanca es una túnica cándida, ¿eh? Es decir, la etimología de la palabra nos permite sacar unas conclusiones muy divertidas, ¿no? Es decir, a mí me ha costado ser rey y tú de repente eres rey, pues vale, te voy a poner pues una tela o bien burlona, es decir, le pone para que se puedan burlar de él, lo convierte en un rey de burlas, dijéramos, y bueno, lo devuelve a Pilato. Bueno, pues y ahí se produce realmente cuando entra la cuestión a ser una cosa bastante seria, que es el interrogatorio ante Pilatos. Ante el desprecio de Herodes, pues Pilatos tiene que tomar las riendas de ese juicio. Y entonces es cuando le hace una serie de preguntas a Jesús. Le dice, luego tú eres rey. Claro, ¿quién se lo ha dicho esto? Los que le han presentado. Es decir, no pueden presentar a Jesús como un caso religioso, sino que para que tenga jurisdicción Roma en ese aspecto sobre la muerte de Jesús, que es lo que buscan, pues tiene que decir que ha cometido un crimina. Es decir, el derecho romano se distingue entre los delicta y los crimina.
y concretamente los crímina eran los peores delitos. Hoy nosotros utilizamos indistintamente la palabra delito o crimen, pero en la antigüedad, en el derecho romano, el delito era contra otra persona y un criminal era una persona que atentaba contra la autoridad de Roma. Es decir, una persona que se proclamaba rey, por ejemplo, pues era un criminal. Y el delito de sedición sí que era uno de los delitos que se podía aplicar la pena de muerte. Entonces Jesús le pregunta, luego, ¿tú eres rey? Jesús inicialmente intenta librarse de esa acusación y le dice, ¿eso lo dices tú por ti o te lo han dicho otros de mí? Entonces Pilato insiste y entonces Jesús intenta salirse por la tangente no diciendo ninguna mentira. Dice, mi reino ahora no es de este mundo. Es curioso que la palabra ahora, nunc, en latín, no está traducido en ninguna Biblia al español, pero lo dice clarísimamente, mi reino ahora no es de este mundo. Es decir, no quiere decir que no pueda serlo en el futuro, pero en ese momento no era el momento de Jesús como rey, ¿no? Y efectivamente, entonces, y al final ya cuando insiste, cuando Jesús le dice, yo por esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad, y al final cuando ya le insiste Pilatos, pues dice, sí, soy rey, ¿no? Bueno, eso efectivamente, repito, es causa de muerte. Jesús, que ha sido muy valiente delante del Sanedrín y no ha dicho una mentira sobre su naturaleza de hijo de Dios, tampoco va a negar que es rey, porque lo es. Y efectivamente había una base porque Jesús había entrado en Jerusalén de forma solemne, utilizando el procedimiento que se dice en la tradición judía que utiliza David o Salomón, ¿no? Es decir, entrando montado en un pollino. A veces se dice el pollino es un signo de mansedumbre. Bueno, hay que tener en cuenta que los caballos se utilizaban para la guerra, pero en el Antiguo Testamento hay un montón de referencias de gente que se le considera importante que va en pollinos. Es decir, que eso no era una burla ni nada de esto, sino que era la cabalgadura normal de paz. Es decir, lo que Jesús se presenta al entrar a Jerusalén como un rey de paz. Y aún nos queda otra cosa discutible y que también voy a ser un poco iconoclasta. Me temo que es así. Y es que es lo que se refiere a el privilegio pascual. Es curioso, es llamativo que los evangelios, tal como están, pues nos hablen de un privilegio pascual. Es decir, que había la posibilidad de soltar a un reo por la Pascua. Sin embargo, esto es algo que es discutible, porque no hay ninguna fuente, ni siquiera Flavio Josefo, que está muy a favor de los romanos, porque era un judío que se había romanizado, dice que existiera ese privilegio pascual. Sí sabemos, por otros casos que se mencionan en las fuentes documentales correspondientes, que ese no era un privilegio pues que fuera periódico, sino que en alguna ocasión el pueblo se había dirigido a las autoridades romanas exigiendo la liberación de alguien o que se cambie alguna cosa. Es decir, hay una revuelta en Jerusalén, entonces la gente va al Palacio de Herodes, donde está la autoridad romana, y se dice, por ejemplo, que se quiten los estandartes que están profanando el templo. Eso ocurría allí, y además se sabe que es allí porque da la referencia geográfica, que es prácticamente indudable, ¿no? Es decir, que eso es así. Entonces, ¿qué es lo que habría ocurrido? Vamos a ver, el texto actual dice, por la fiesta solía soltarse un preso, el que le pidieran. Estaba en la cárcel un tal Barrabás con los rebeldes que habían cometido un homicidio en la revuelta. La muchedumbre que había reunido comenzó a pedirle lo que era costumbre. Este texto de Marcos deja claro que era una costumbre, pero según la versión semita del Nuevo Testamento, pues sería bastante diferente. El mismo texto diría, antes de aquella fiesta les había retenido un preso que pedían. Es decir, no es que le perdone, sino que tenía retenido un preso, el llamado Barrabás, que ayudaba a los insurrectos apresado porque algunos en la insurrección habían cometido un homicidio. Y subiendo a la multitud comenzó a pedirle como acostumbraban a hacer excepcionalmente cuando había una petición. Entonces, esto tiene bastante lógica, ¿no? Porque efectivamente, si no había tal costumbre, lo que hace Pilatos sería algo así como decir, esto lo veremos un poquito más adelante, habéis conseguido que os libere a Barrabás, cuando la gente lo pide y él concede.
¿queréis que también os suelte a Jesús? Es decir, no hay una opción, no hay o a Jesús o a Barrabás. Lo que sí que había es la posibilidad de ampliar la amnistía, dijéramos, ¿no? Y ahí el problema es, ¿y por qué no lo hace Pilato directamente? Bueno, pues el asunto es, desde el punto de vista jurídico, está clarísimo. A ver, Barrabás había sido detenido por Pilato y Pilato podía soltarlo libremente, pero Jesús venía condenado por el Sanedrín. Si Pilato dejaba libre a Jesús, estaba saltándose el privilegio de dijéramos, lo que ya se había tomado, que era una condena por parte del Sanedrín. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues hace una cosa que se llama la provocatio ad populum, que es una figura que existía, es decir, puede llamar al pueblo para que decida. Y entonces les dice, no, ¿a quién queréis? A Jesús o a Barrabás, sino, ¿queréis que también os suelte a Jesús? Eso sería la cosa. Bueno, o sea, simplemente eso, no hay opción. Lo siento, pero no hay base documental para decir que existiera esa opción. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues esto lo contaremos ya en el próximo episodio, que es cuando se produce el diálogo con el pueblo y la segunda condena.